Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Les saluda su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Muy bien, hoy es miércoles 23 de abril del año 2025. Quiero darle gracias a Dios porque puedo llegar a ustedes con el pan de vida, el alimento espiritual. ¿Estás listo para desayunar conmigo esta palabra que satisface? Muy bien, vamos a avanzar hoy un poquito más. Estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de el Hijo de Dios, de su persona. Pero queremos entender bien cómo es Cristo. O sea, ¿quién es Cristo y qué es Cristo? Eso es muy importante porque la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento a la maravillosa persona del Hijo en todos sus aspectos. Así que prepárate, apriétate el cinturón, vamos a viajar a través de la Escritura. Hoy quiero hablar de el punto B. Ayer hablé del punto A. Toda la plenitud de la deidad habita en él corporalmente. Y yo creo que ya entendimos que ese versículo de Colosenses 2:9 lo que quiere dejarnos bien marcado, bien impregnado, es la encarnación del Verbo, la encarnación de Dios. Muy bien, poco a poco vamos a ir entendiendo mucho más, pero hoy quiero hablar del punto B. Este es el tercer mensaje de lo que es la persona de Cristo. Acuérdate que ahorita estamos estudiando lo que es la persona de Cristo. Luego vamos a estar estudiando sus atributos y sus virtudes. Y en tercer lugar, vamos a estar hablando de su trabajo, así como hablamos del trabajo del Padre en la eternidad pasada, el trabajo del Padre en el Antiguo Testamento, el trabajo del Padre en el Nuevo Testamento, y por último consideramos el trabajo del Padre en la edad futura o la eternidad futura. Y tocamos un poquito nada más acerca de lo que el Padre Celestial estará trabajando durante el establecimiento del reino, durante el milenio. Hoy entonces el punto B es Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen expresada de la sustancia de Dios. Fíjese que estos estudios, muy poquitos cristianos los conocen, debido a que los siervos no toman el tiempo para enseñarlos. Pero es que toda esta enseñanza está en la Biblia y nosotros tenemos que considerarla. Vamos a ir a Hebreos 1:3. Voy a repetir el título del mensaje de hoy. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen expresada de la sustancia de Dios. Cristo. Fíjese que en una versión dice es la refulgencia. Refulgencia es lo mismo que resplandor. Entonces leamos Hebreos 1:3. Dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todos nosotros, como buenos cristianos, debemos de ver el proceso por el cual pasó Dios. Dios es espíritu. Recuérdese siempre, Dios es espíritu. Estamos hablando de la deidad. La deidad es espíritu, pero ella contiene al Padre y contiene
al Hijo y contiene al Espíritu. Es el Dios triuno, pero resulta que ese Dios triuno se hizo hombre. Y ahí es donde las mentes tienen dificultad para discernir. El hecho que Dios se haya hecho hombre es lo que hace trastraviar a muchos en sus pensamientos y los hace cavilar, dudar. Y hay mucha enseñanza especulativa. Y por eso es que a los cristianos les cuesta entender al Dios triuno. Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo nos dejó epístolas preciosas que nos ayudan a entender, pero para entender hay que investigar, hay que estudiar, hay que escudriñar, porque aquí se usan términos que hay que pensar bien para discernirlos y poderlos enseñar, que es lo más difícil. Dice el cual se trata de Cristo, siendo el resplandor. O sea, yo quiero que usted vea que, de acuerdo a Hebreos 1:3, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos que saber que Dios tiene gloria. Dios es glorioso y está demostrado con una luz, porque el resplandor, una luz resplandeciente, es algo que brilla mucho. Entonces ahí se está usando una metáfora para lo que vamos a hablar de el Señor, de Cristo. Él es el resplandor de su gloria, eso es metáfora. Pero ahora viene algo que no es metáfora, imagen misma de su sustancia. Las cosas que no se ven cuesta enseñarlas, pero resulta que aquí nos dicen que ese hombrecito Cristo, cuando alguien lo miraba a él, esa era la imagen de lo que Dios es, la sustancia. Sustancia es un elemento, lo que Dios es, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas. O sea que todas las cosas se hacen reales por medio de la palabra de Dios. Sustenta. Es la raíz de sustantivo, de sustentar, de objetivizar. Si usted se recuerda, mucho tiempo atrás yo estuve tratando de explicar esto, hacer objetivo algo que se vea, y por eso aplicamos la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la substanciación de las cosas que no se ven. O sea que la fe hace real todas las cosas, aunque no se vean. Entonces aquí estamos hablando de alguien que es la imagen de una sustancia, y esa sustancia es Dios mismo, porque Él sustenta todas las cosas con su palabra. Y luego nos habla de lo que Él ha efectuado en una forma visible, que es morir en la cruz para purificar nuestros pecados. Y luego, después de eso, se nos dice que Él se sienta a la diestra de la majestad de las alturas. Y para entender todo ese proceso es que estudiamos el Nuevo Testamento, porque ahí está envuelto en este versículo. Usted puede ver que el Señor Jesucristo, al encarnarse, tuvo un vivir humano, tuvo una muerte en la cruz, tuvo una resurrección, tuvo una exaltación y un derramamiento de Él mismo, y Él se quedó sentado en la diestra de la majestad. Así que estas cosas las tenemos que saber, son elementales en nosotros los cristianos. Pero vayamos pues al punto que estamos considerando, porque queremos hablar que Él es el resplandor. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es como un brillo de sol. Cristo es el brillar. Cristo es el brillar de la gloria del Padre. La refulgencia no puede ser separada de la gloria, tal como el brillar de la luz del sol no puede ser separado del sol, no puede ser separado de los rayos de la luz del sol,
porque el brillar y los rayos del sol son uno. Sus rayos de sol son uno con él, ese es el brillar de él. Entonces, nosotros para poder dar a entender esta metáfora, tenemos que usar un ejemplo práctico, que es la electricidad. La electricidad, ustedes saben que no se puede ver, pero se puede expresar. ¿Cómo se expresa la electricidad? ¿Cómo podemos nosotros saber que la electricidad es real? Bueno, hay dos maneras. Una es tocando los alambres y nos va a dar un toque fuerte, de acuerdo al voltaje que corra. Pero la otra es, ¿cómo se expresa la electricidad? Es que por medio de resistencia, que es el bombillo, se hace una conexión de lo positivo con lo negativo, pero en una escala bien bajita, en una dosis bien bajita. Eso se llama transformar la electricidad. La electricidad transformada se puede expresar. Entonces, al unir el positivo con el negativo, con una resistencia que se llama bombillo o bombilla, alumbra, da luz. Entonces, el brillo de la electricidad es la expresión de su esencia. ¿Me explico? Su esencia es voltaje, su esencia es poder, es fuerza, pero esa fuerza se puede expresar por medio de una bombilla que da luz. Entonces la luz y la esencia de la electricidad son uno. No podemos hacer brillar un foco si no hay electricidad. Entonces estoy usando esta ilustración para poder entender lo que estamos hablando de Hebreos 1:3. Fíjese que Hebreos 1:3 no solo dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, sino que dice también que es la expresión de la imagen de la sustancia. ¡Wow! La gloria es la expresión externa y la sustancia o esencia es lo interno. Adentro de esos alambres está corriendo electricidad. Eso es interno. Amén. Pero al alumbrar la bombilla, esa es la gloria. La gloria es una expresión externa, mientras que la sustancia o la esencia de la electricidad está corriendo ocultamente en el alambre. Eso es interno. Entonces, podemos decir, Dios tiene sustancia y tiene gloria. ¿Me explico? Por eso dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La ilustración más correcta para expresar ese versículo es la electricidad. Porque así como los alambres ocultan allá adentro el poder de la electricidad, no se puede ver. Inclusive el alambre se puede agarrar porque insula. Es una insulación para la electricidad. Por eso la electricidad es interna, va adentro de los alambres. ¿Verdad? Por ejemplo, usted ve en las calles los alambres de electricidad. Aún los pajaritos o las ardillas pueden caminar sobre esos alambres y no los electrocuta porque está insulado. Pero si el alambre estuviese pelado, como decimos, mataría a los pajaritos y también a los animalitos que corren sobre ellos. Por lo tanto, el poder interno de la electricidad está oculto. Valga la redundancia, el poder interno está oculto. Pero por medio de un bombillo se puede expresar la gloria de la electricidad. Así es Dios. Dios está oculto. Dios es espíritu. Pero su gloria puede ser vista. Cuando uno lee Juan capítulo 1, uno se queda maravillado porque dice que Cristo, siendo el unigénito Hijo de Dios, vivió aquí en la tierra lleno de gloria y de realidad. O sea que Él brillaba, pues, en su carácter, en su manera de ser. Eso es la gloria. La gloria de Dios vista en nosotros es una luz, pero una luz espiritual. Nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de tratar a las personas, nuestra manera de conducirnos. Eso es la expresión. Entonces,
No tenemos palabras adecuadas, no crea que es fácil explicar lo que estoy explicando. Para estos asuntos se requiere el entendimiento de la palabra de Dios. Lo único que podemos decir es que nuestro Dios es glorioso y sustancial. Dios es glorioso y sustancial. En lo que a gloria se refiere, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y en lo que a sustancia se refiere, Cristo es la expresión de la imagen de la sustancia. Cristo expresa a Dios. Muy bien, la expresión de la imagen de la sustancia de Dios es como un sello que uno imprime en un papel. Cristo es la expresión de lo que es el Padre. Un sello tiene una imagen. Cuando el sello es presionado en el papel lleva la imagen del sello. Supongamos que el sello tiene ciertas letras. Cuando dicho sello sea presionado en el papel llevará dichas letras en él. Así que Cristo no es solo el resplandor de la gloria de Dios, sino que es la impresión de la sustancia. Me explico, ¿verdad? El hecho de que Cristo sea el resplandor de la gloria de Dios y la expresión de la imagen de su sustancia, significa que Él ha venido a nosotros. Como estoy poniéndolo de ejemplo, el sello en un papel va a impregnar la tinta sobre el sello y presionada en el papel va a quedar impregnado lo que tiene el sello. Dios tiene toda su riqueza, y Él la imprime en nosotros y en nosotros queda visto, se puede ver lo que Dios es. Entonces, vuelvo a repetir, el hecho de que Cristo sea el resplandor de la gloria de Dios y la expresión de la imagen de su sustancia, sencillamente significa que Dios ha venido a nosotros y que Dios puede ser expresado a través de nosotros. Porque al poner ese sello en un papel, el sello se vuelve parte del papel. De la misma manera, Cristo es la impresión de la sustancia de Dios viniendo a nosotros. Por tanto, Cristo es Dios alcanzándonos, viniendo a ser uno con nosotros. Vamos a leer Colosenses 1:15 y 2 de Corintios 4:4. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¡Wow! El primogénito de toda. Y más adelante vamos a estudiar la diferencia entre hijo unigénito e hijo primogénito, porque Cristo tiene esos dos aspectos. Cristo tiene el aspecto de hijo unigénito, pero también tiene el aspecto de hijo primogénito, y nosotros como cristianos tenemos que saber la diferencia entre hijo unigénito e hijo primogénito, porque de otra manera no podremos dar una enseñanza correcta de lo que es Dios encarnado. Dios encarnado tiene que ser enseñado correctamente. Entonces, vamos a leer también 2 de Corintios 4:4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese, aquí vuelve a repetir el apóstol que a los mundanos, a los incrédulos, Dios les ha cegado el entendimiento. Ellos no pueden entender nada de lo que estamos hablando. Si a nosotros los cristianos nos cuesta entenderlo, mucho más le cuesta a los incrédulos, sabiendo que Satanás les ha cegado el entendimiento. Gracias a Dios que a nosotros no nos ha cegado Dios el entendimiento. Y si aún sin ser cegados del entendimiento tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, hermano, esto es profundo. Entonces, nunca se olvide pues que Él es el resplandor
Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y dice aquí Pablo en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. El Evangelio tiene luz, el Evangelio tiene gloria, y esa gloria es Cristo. La gloria brillante del Evangelio es Cristo. Cristo brilla a través del Evangelio y nos repite que es la imagen de Dios. Dios es invisible, pero cuando Cristo lo podemos ver, cuando Cristo se encarna, ese Dios invisible puede ser expresado. Estas interpretaciones que estamos dando ahorita son corroboradas por lo que dice Colosenses 3:10 y 2 Corintios 3:18. Mira lo que dice pues, Colosenses 3:10, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Si una persona no tiene forma física o imagen, no puede ser expresado. Una persona es expresada a través de su imagen física. Aunque Dios es invisible, Él es expresado a través de su imagen, la cual es el Hijo. Dios es invisible, pero Él es expresado a través de su imagen, la cual es el Hijo. Decir que Cristo es la imagen de Dios implica que Él es el mero Dios, el Creador. Cuando nosotros vemos a Cristo, nosotros vemos la expresión de Dios, ¿sí? La expresión del Dios invisible, porque Él mismo es Dios. Por tanto, Cristo, la imagen del Dios invisible, es de hecho Dios mismo expresado. Cristo es la imagen del Dios invisible y Él es Dios expresado a través de Cristo. Yo espero que este estudio nos ayude porque vamos a seguir estudiando todos estos versículos que aparentemente tienen mucha complicación, pero si somos guiados por el Espíritu, va a resaltar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos a ver. En este día hemos estudiado que Cristo es el resplandor. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Te dije que eso es una metáfora, es una ilustración para entender un asunto espiritual. Cristo es el brillo, Cristo es el brillo, y ese brillo expresa una sustancia, y esa sustancia es Dios. Dios expresado a través de Cristo es algo gloriosísimo. Esa es la conclusión. Todo esto que estoy hablando sencillamente significa que Dios expresado a través de Cristo es gloriosísimo. Y esa es la gloria del Evangelio. Si alguien mira una vida ejemplar en nosotros, una vida cambiada, está viendo la gloria de Dios. Por eso Cristo, cuando vivió aquí en la tierra, a Él le dijeron que les mostrara al Padre. Uno de los discípulos dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le dijo a Felipe, ¿cuánto hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, el Dios que es Espíritu se puede ver a través de una forma, a través de una imagen física, un hombre que vive la vida de Dios. Cristo se puede ver a través de nosotros si nosotros cooperamos con Él y lo dejamos que viva su vida a través de nosotros. Ese es todo el meollo de estos versículos,
que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la gloria, ¿sí? Él es el brillo de Dios. Que Dios te bendiga y continuamos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.